A lo largo de todos estos domingos del tiempo pascual, iremos reflexionando acerca de lo que produce en la vida de la comunidad cristiana y concretamente en la vida de aquellos que creen la resurrección de Jesús. Que si bien podemos afirmar y creer que es la victoria de Jesucristo, el Dios hecho hombre, sobre la muerte y nos abre las puertas a una vida plena, a una vida eterna, la gran invitación que tenemos los cristianos, los discípulos y discípulas de Jesús, es poder hacer de nuestra vida una participación permanente de lo que significa la Pascua, de lo que significa la resurrección. Y de alguna manera, como nos dirá la misma palabra de Dios, estamos invitados, estamos llamados a vivir como resucitados. En esa Pascua nos hemos sumergido el día de nuestro bautismo y por eso nuestra vida cristiana, que se inicia de una manera plena con nuestra vocación bautismal, con el día de nuestro bautismo, es una vida que solamente se desarrolla y se planifica en la medida que la Pascua se va actualizando en cada día, en cada acontecimiento, en cada decisión, en cada circunstancia que nos toca vivir. Y es bueno preguntarnos a lo largo de estos 50 días, ¿qué significa para mí que Jesús resucitó? ¿Qué implicancia tiene en mi vida creer en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que ha vencido la muerte para que todos tengamos una vida plena? Y cómo esa resurrección de Jesús se va manifestando en las cuestiones concretas de la vida de cada una de las personas, de cada uno de nosotros, en la vida de toda la comunidad, en la vida de la iglesia, en la vida del mundo entero. El Evangelio de hoy y las distintas lecturas de hoy nos dan muchas pautas. Vamos a simplemente profundizar alguna de lo que significa vivir la resurrección de Jesús, resucitar con Él, vivir como resucitados y hacer que la Pascua no sea solamente un acontecimiento, sino una realidad que se renueva en cada Eucaristía y en cada momento que yo me dejo transformar e iluminar la vida por la vida de Jesús. Pedro nos hablaba, Pedro nos hablaba, pero también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura, nos hablaba de las distintas características que tenía la comunidad creyente, cómo ponían todo en común, cómo se ayudaban mutuamente, cómo uno a otro se sostenía y cómo de alguna forma esa resurrección del Señor expresaba la vida de la comunidad. Sin comunidad es imposible, de alguna manera nos dice entre líneas el libro de los Hechos de los Apóstoles, tener experiencia de Jesús resucitado. Pero también le pasa esto a Tomás, y es muy conocido esto en el Evangelio, que es uno de los apóstoles que se va de la comunidad, que no se queda reunido con los demás para ayudarse en ese momento difícil en el que el Señor no estaba. Y cuando Él no está, es cuando Jesús se aparece y les dice a sus discípulos, primero, que perdona siempre. Ahí nos habla de la misericordia de Dios. Segundo, que tengan paz. Y en tercer lugar, muestra sus llagas para que crean que es verdaderamente Él. Qué bueno es entonces que podamos descubrir en este Evangelio que aquel que no estaba en la comunidad es el que no puede tener experiencia de Jesús. A veces en un mundo, en tantas situaciones muy pragmático y individualista, creemos que la fe también es algo que se vive
de una manera solamente personal. Una cuestión entre Dios y lo que yo le pido. Una cuestión entre Dios y lo que Él siento que me pide a mí. Pero concretamente celebrar la Pascua es celebrar que Jesús se revela resucitado en una comunidad que está llamada a creer en Él. Y que esa fe en Él nos lleva a transformar el corazón y a transformar la vida. Tomás es el signo de aquel que quizás se va a la comunidad porque la comunidad también estaba dividida, estaba triste, estaba angustiada. Y quizás hasta podríamos pensar bien de Tomás, y podríamos decir, de alguna forma, Tomás quizás también es espantado por la tristeza de sus amigos. Pero él vuelve. Y es en ese estar en comunidad, en una comunidad que a veces o siempre no es perfecta, el Señor se revela, el Señor muestra su gloria resucitada y el Señor les regala el don de la paz. Qué bueno es descubrir también, ¿no?, que tantas veces nosotros nos podemos preguntar frente a este Evangelio, ¿qué tipo de comunidad somos? Esta comunidad que se reúne en la misa del domingo, la comunidad que después va proponiendo a lo largo del año distintas acciones pastorales, distintos momentos para encontrarnos, para rezar, para formarnos, para anunciar la buena noticia en nuestro barrio, para estar más cerca de los que sufren, de los más pobres. Somos esta comunidad que hace muchas cosas y que está imbuida de la presencia del resucitado. ¿O somos una comunidad como la que Tomás se va corriendo, que por ahí no puede vivir esa fuerza de la Pascua? Y que por ahí puede hacer muchas cosas, organizar muchas acciones o actividades, pero la Pascua de Jesús no nos cambia, no nos renueva, no nos transforma, no nos hace mirar más allá. Qué bueno es pensarlo respecto de nuestras comunidades, de nuestros espacios de oración, de nuestros espacios de crecimiento espiritual, de nuestros espacios de compartir la fe. Somos comunidades que transmiten la alegría de la Pascua, la alegría de que el Señor resucitó, la alegría de que el Señor está vivo, o somos comunidades donde a veces nos encontramos y no nos conocemos, donde a veces el dolor del otro pasa desapercibido, donde a veces la vida del otro es ajena a lo importante que está pasando en mi vida. Ese texto que se nos revela hoy en la primera lectura, tanto como en el Evangelio, nos habla de que la comunidad del resucitado es una comunidad en donde la presencia del Señor nos cambia a todos, nos transforma nuestros planes, nos ayuda a mirar más a Él y a hacer su voluntad. Ojalá que nosotros como comunidad, a lo largo de esta Pascua, podamos reflexionar qué significa resucitar con Jesús y podamos hacer de nuestros espacios pastorales, de nuestra vida de fe, de nuestro compromiso cristiano, una verdadera experiencia de la resurrección de Jesús. ¿Cómo compartimos la fe? ¿Cómo hacemos que esa fe que compartimos revele la presencia viva de Jesús? ¿Cómo hacemos que la fe no sea algo solamente para mí y para lo que yo pido y para lo que yo siento? ¿Cómo descubrimos que este mundo necesita cada vez más de la presencia viva de Jesús y que la fe no es algo que el Señor nos regala para que nuestra vida solamente sea mejor, sino para que compartiéndola, la vida de todos pueda ser más plena? Y por último, me quisiera quedar en que en este domingo el Papa San Juan Pablo II instituyó al Domingo de la Divina Misericordia. Domingo en el cual estamos invitados a ver cómo esa misericordia de Dios se expresa de una manera fundamental en este Jesucristo que vence a la muerte. Jesús vence a la muerte para hacerse solidario de nuestra condición humana y rescatarnos del dolor de la muerte, para que tengamos una vida plena. Pero también nos muestra la divina misericordia que resucitar es perdonar, es que el perdón de Dios como salvación se expresa para toda la humanidad. Y es además
de perdonar nos mostrará concretamente nuestro amigo Tomás en este domingo, tocar las llagas de Jesús. Hoy me gustaría que también pensemos que resucitar para nosotros es sentirnos perdonados y es sentir que la misericordia y el amor de Dios nos abraza plenamente y nos sana de nuestras heridas más hondas y más profundas. Pero también vivir esa experiencia del perdón sin límites y sin condiciones que Dios nos regala, expresado en su Pascua, también es transitar el camino de la misericordia, que es resucitar en el perdón. Y el Domingo de la Misericordia no es solo un domingo para pedir perdón por nuestras faltas y dejarnos abrazar por el perdón de Dios, sino también es para preguntarnos si hay situaciones en la vida que aún no podemos perdonar. Porque mientras no podemos perdonar, tampoco podemos resucitar. Es como un camino que nos regala esta Pascua maravilloso, donde abrirnos a la misericordia de Dios es dejar que esa misericordia guíe nuestra vida. Y desde ese lugar, nuestra vida sea más plena, porque no carga con el peso del rencor, con el peso de la culpa, sino que se libera en la vida nueva que este Jesús nos quiere regalar, abrazando su misericordia y perdonando a todos aquellos que estamos invitados a perdonar. Y la misericordia también es tocar las llagas heridas de Jesús, que en este tiempo diríamos, bueno, el Señor no se nos hace presente aquí en medio de nosotros, y la verdad es que eso podríamos ponerlo en duda, porque no se hace presente como se le hizo presente a Tomás, pero como nos enseña Jesús, el Señor se hace presente en la Eucaristía que compartimos cada domingo y tocamos su cuerpo recibiéndolo. Y también el Señor se hace presente, como Él mismo nos lo dijo, cuando está enfermo un hermano, cuando estás triste o solo un hermano, cuando está preso, o también cuando nuestro hermano está herido, es pobre o no tiene para comer. Tuve hambre y me diste de comer. Qué importante es entonces que hoy podamos dejarnos abrazar por esa misericordia que perdona y nos invita a perdonar, pero que nos invita a tocarlo a Jesús, especialmente en su Eucaristía, en su palabra, en la comunidad, pero de una manera concreta en el hermano que sufre. En tiempos donde cada vez vemos más muestras de esto, si estoy leyendo cada vez más sobre este tema, en tiempos donde cada vez más los pobres en el mundo son más y se presentan como una molestia para la humanidad. Qué maravilla es poder descubrir que la comunidad cristiana es la que acoge el dolor del hermano, es la que abraza el dolor del hermano, es el que cuida al hermano que sufre. Y cuando hace esto, no lo hace solo con ese hermano, sino que lo hace con Jesús. Qué lindo es descubrir que el resucitado no solo se nos expresa de una manera gloriosa, como deseamos encontrarlo algún día cuando el Señor nos llame a su encuentro, sino que también se expresa de una manera frágil, de una manera herida, de una manera rota, de una manera desplazada, y que se nos invita a abrazar esa realidad. Sin tocar, como para Tomás, esa llaga de Jesús, no podemos tener experiencia de la misericordia y mucho menos de la resurrección. Que este tiempo de Pascua sea para nosotros tiempo de abrazar esas realidades que se nos vayan presentando y dejarnos abrazar por la misericordia que lo cambia, lo renueva y lo transforma todo. Y solamente de esa manera, ese deseo de Jesús a sus apóstoles, la paz esté con ustedes, será paz para nuestra vida. Que así sea. Que así sea.